Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Amigos, ¿qué tal están? Esperemos que muy bien, disfrutando de este hermoso día. Y bueno, hoy estamos, como bien lo anuncian, en Análisis con Virginia Alfaro, nada más que hoy Vicky no está. Y no está pues porque no es para que ustedes lo sepan ni yo para que lo cuente, pero hoy está de plácemes, está cumpliendo años. Así que si nos está escuchando Vicky, que no creo, porque seguramente tus amigas ya plantaron alguna botellita de algún tinto por ahí y ya están preparando los festejos, pues ni te acuerdas del programa. Pero si nos está escuchando, pues te mandamos un abrazo con mucho cariño y bueno. Y como siempre nos acompaña el maestrísimo, queridísimo Alejandro Rivera, maestro en Ciencias de la Tierra, doctor, no de la iglesia, pero casi, sí, por su sabiduría. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, siguiendo con el programa anterior en cuanto al tema de la música, nos vamos a ir un poquito para atrás, un poquito a plena edad medieval. Y bueno, no obstante que esta época fue oscura en muchos aspectos, pues nos dio a la humanidad personajes maravillosos, y uno de ellos precisamente, y con más honores, es precisamente en la obra de una monja maravillosa, Hildegarda de Bingen, Hildegard von Bingen, von Bingen en alemán. Ella nació un 16 de septiembre de 1098 allá en Berbersheim, en el Valle del Rin, allá durante lo que me acabo de enterar, fíjate, lo que fue el primer Reich, me estoy refiriendo al Sacro Imperio Romano Germánico. En esa época yo no sabía, yo decía, bueno, hablamos del Tercer Reich, por obra y gracia horrorosa de los nazis, pero hubo un primero y un segundo. Sí, y precisamente el primero correspondió al Sacro Imperio Romano Germánico. En esa época nace esta maravillosa mujer, Hildegarda. Y bueno, ¿por qué es importante? Pues porque tiene un legado, Hildegarda extraordinario. Una de las mujeres más notables de la historia, junto con algunas otras, me viene ahorita a la memoria quizá la gran directora de la Biblioteca Alejandría, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Hipatia, una gran líder guerrera en las tribus del norte de Europa. Ahora se me fue el nombre, pero ya me acuerdo. Búdica. Y otra serie de mujeres maravillosas. Y bueno, este día lo queremos dedicar, y yo creo que en los próximos programas estaremos hablando de algunos personajes que nos han legado obras extraordinarias. En el caso de Hildegarda, bueno, quisiera que nos hablaras un poco, Alejandro, de la obra, de la vida de Hildegarda, de Bingen. ¿Qué pasó con ella? Bueno, muy buenos días a todos y un saludo muy cordial a Virginia y decirle que la queremos, la admiramos y con todo respeto, pues en este día tan especial, que le vaya muy bien, le mandamos un abrazo muy afectuoso. Así es. Y que la segunda parte de lo que le toca por vivir, lo disfrute muchísimo, y que cumpla muchos años más. Así bueno, es. Como siempre, al buen David lo saludamos con afecto, que siempre nos regala unos minutos de más. Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Efectivamente habíamos visto que hay personajes en la historia realmente notables, ¿no? Como decía por ahí algún poeta, hay algunas chispas que iluminan la oscuridad de los siglos. Oh, sí. Y en particular, en esta parte de la Edad Media, ya empezaba lo que llamamos la Revolución del año 1000 en Europa. ¿Qué había pasado en el año 1000? Habían cambiado algunas técnicas agrícolas, el clima era bastante mejor incluso que el actual. La población empezaba a crecer, había una organización un poquito mejor y ya era, digamos, el antecedente para que Europa empezara definitivamente
a despegarse de sus verdaderos maestros, que fueron los maestros del Oriente Medio. Ya el Islam había avanzado de manera considerable a través del norte de África, ya tenía todo el Medio Oriente en realidad, vamos a decir que bajo el dominio de Alá. El Islam en realidad es una religión de una mucho mayor fuerza que el cristianismo europeo contemporáneo. La vida cultural y la vida se regía a través de los conventos. Y por cierto, muchachos, bueno, eso sería otro tema en otro momento, pero el reloj, como lo conocemos ahora, tuvo no su origen estrictamente, pero sí el reloj llegó a ser uno de los elementos fundamentales del cristianismo. Ya en otro programa, porque es un tema diferente. La división de las horas, que era una herencia babilonia, el día en 24 horas y cosas así, los grados, etc., es una herencia babilonia, pero los europeos la adaptan y el control del tiempo se convierte en un problema fundamental de la religión. Las horas canónicas es una herencia de esto. Entonces es a través de los conventos donde se regula la vida social de la comunidad. Bueno, en este ambiente empezaba lo que un siglo después sería la paz de Dios y origen de la primera cruzada al oriente. Pero faltaban 100 años todavía para esto. Hildegarda efectivamente nace en 1098, que si no fuera por eso hubiera pasado casi inadvertido para la historia, ¿no? Pero Hildegarda, desde muy pequeña, y por cierto que yo les quería preguntar a ti, a Virginia, desde muy niña empieza a tener visiones. Oh, sí, prácticamente desde los 3 años. Alucinaciones muy extrañas. De hecho, no sé el nombre de este problema desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico tal vez, pero estas alucinaciones son realmente muy importantes. Ella le llama visiones. Y en su autobiografía, en un libro que se llama Vita, o sea, Vida, las revela, igual que en otro libro fundamental de ella, Shiva, que es otro Cure Persone, es otro de los grandes libros de Hildegarda, y en todos ellos habla de estas visiones que a lo largo de su vida serán absolutamente fundamentales para su visión del mundo. Pero Hildegarda, además de todo, de monja, fue poetisa, cosmóloga, física, hortelana, cultivaba cosas, maestra, fundadora del convento de Bingen, nada por eso Hildegarda von Bingen, bueno, médica también, y teóloga y consejera, incluso de los papas. Así es. Cuando empieza el momento de los papas malditos de Avignon, le preguntan a Hildegarda su opinión sobre estos movimientos que ya empezaban en el papado, y no los papas malditos de Avignon como tal, sino ya los excesos de los papas. Y Hildegarda condena a uno de ellos. El Papa Eugenio la invita al Vaticano a charlar con ella y se sorprende completamente y dice que había que conocer lo que decía Hildegarda como visionaria. Así es. Y entonces, si no es por la ayuda del Papa, Hildegarda hubiera sido condenada, no en la hoguera porque no se usaba. Todavía no. Estaban 300 años a la Inquisición para llegar. Así es. Pero por lo menos prohibir esto, porque las mujeres a lo largo de toda la historia han sido vistas siempre como incapaces, diríamos así. Injustamente, por supuesto. Y esto obra, perdón que te interrumpa, pero porque fue también obra del cristianismo no primitivo, sino del cristianismo posterior ya en manos de la Iglesia Católica. La degradación de la mujer a un ser inferior. Alguna vez en algún concilio, incluso, seguramente tú lo sabes mejor,
se pensaba y se puso a discusión si la mujer tenía alma o no. Sí, ¿no? efectivamente. Sin embargo, en el cristianismo primitivo, es más, en la época de Jesús, se consideraba a la mujer Jesús mismo. Lo que pasa es que parece ser que después se distorsionó, se tergiversó la historia. Tenía como primerísima discípula a una de las Marías. A María Magdalena. Así es. Entonces, para él las mujeres eran algo verdaderamente importantísimo, ¿no? Pero lamentablemente después la iglesia hace su... Bueno, hay que decir como un paréntesis, en las primeras iglesias los sacerdotes se casaban, tenían hijos y todo. El problema empezó cuando moría el sacerdote y la discusión sobre las herencias, que a lo mejor heredaban toda la riqueza de la iglesia, y los hijos no eran necesariamente sacerdotes. Sí. Entonces la iglesia prohibió eso, argumentando el celibato como un símbolo de pureza, pero eso fue un argumento demagógico. Así es. Sí, claro, por supuesto. Sí, fíjate que yo creo que Hildegarda se presta para hacer una serie de reflexiones, incluso análisis de varios temas, ¿no? Por un lado, la parte monacal, y además porque ella era una mujer que cuando ella la llevan sus papás, fíjate que ella fue la 10ª hija, Sí. eran nobles, y la dan como diezmo precisamente, como es la 10ª, la dan como diezmo. Y cae en manos de una mujer muy importante, Jutta, le decían. Jutta von Stone. Anda. Entonces con ella empieza su educación, su educación en latín. Le costaba trabajo, parece ser, leer el alemán, pero lo entendía más o menos. Precisamente este es uno de los problemas que tiene, porque cuando ella recibe las visiones, que nota a pie de página, diríamos, que ciertamente algunos han querido explicar este fenómeno con algún problema de tipo cerebral, con alguna forma ahí se me fue ahorita el nombre de este fenómeno que consiste en tormentas muy fuertes de repente, y esto se ha visto en algunos experimentos que han hecho en Estados Unidos, estimulando ciertas zonas con ciertas descargas eléctricas, cómo se generan algunas experiencias que son parecidas a lo que algunos santos de la iglesia o místicos, y no nada más católicos o cristianos, sino de todas partes del mundo, reportan. En el caso de Hildegarda lo vivía, parece ser que desde los 3 años. 43 antífonas, fíjate, 18 responsorios, 4 himnos, 7 secuencias, 2 sinfonías. Claro, no era la época de sinfonía que más tarde ocurrió, pero ya en esa época, digamos que podría tener algunos elementos. Un aleluya, un kiri, una pieza libre y un oratorio, aunque el oratorio se inventó también un poco más tarde, y un auto sacramental llamado Ordo Virtutum. Todas estas son, como tú bien lo dijiste al principio, son obras musicales dedicadas al servicio religioso, absolutamente, ¿no? Pero son de una belleza tal que tú trajiste algunos archivos. De hecho, que sería maravilloso escuchar algo. Pero, David, ¿qué vamos a la pausa o qué? Vamos, dice David. Bueno, pues nos vamos a una pausa. No nos van a marcar. Gracias por cortar la inspiración. Y bueno, regresamos a escuchar algo de la obra de Hildegarda. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.